Dinero nos complace presentar al doctor Alberto Ávila. Él es líder estratega de Innovating Politics y director de Coloquio Práctico, en donde además asesora a consejos de administración, alta dirección y a empresas financieras y comerciales transnacionales para impulsar negocios a través del cumplimiento. Él también es especialista en la prevención del lavado en procesos políticos y electorales. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es y cómo se ha comportado el tráfico de armas durante esta pandemia del coronavirus. Doctor Ávila, bienvenido a Antilavado de Dinero. Irene, para mí es un privilegio poder ser entrevistado por ti y por todo el foro de Antilavado. Un saludo a todos los que nos están viendo. Muy buenos días. Un placer para nosotros tenerlo el día de hoy aquí en este espacio. Doctora Ávila, primero que nada vamos a puntualizar un poco de qué hablamos cuando decimos tráfico de armas. ¿A qué se refiere el tráfico de armas? Mira, la pregunta es excelente, Irene, por la siguiente razón. La palabra tráfico indica cuando hay un intercambio ilegal o fuera de la ley de qué es lo que se puede hacer con un arma. Ahora, en esta ocasión es importante entender que hay distintos tipos de armas y el tráfico de ellas es algo que afecta a nuestras sociedades, pero sobre todo hay un tráfico que es muy preocupante, que es el tráfico de armas de destrucción masiva y que estaremos platicando un poquito más en detalle porque ahora todos estamos siendo afectados por algo que no es un arma de destrucción masiva, pero tiene los efectos similares a una. Sí, así es. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos del tráfico de armas y por qué se dice que este flagelo, este delito, es incluso el segundo más lucrativo para las organizaciones delictivas después del narcotráfico? Mira, tú acabas de tocar un punto muy interesante, Irene, y es que cuando estamos hablando del tráfico de armamento, son armas que usualmente solo deberían de tener un uso de carácter militar. ¿Y por qué es importante hacer esa acotación sobre algo de uso militar? Todos los países del mundo han firmado unas convenciones que de manera general se le llaman las Convenciones de Ginebra, sobre protocolos del uso de armamento, es decir, incluso dentro de una guerra hay ciertas estipulaciones o ciertas cosas de cómo se puede usar. Se oye muy duro y es muy crudo, pero en pocas palabras, lo que se busca es no causar un sufrimiento innecesario. Si de por sí una guerra lo que pretende es matar a una contraparte, pues la idea no es estar provocando lesiones o un sufrimiento innecesario. Dicho esto, lo que están haciendo los distintos grupos que son o que no son, permíteme corrijo, que no son militares, es usar armas sin ningún tipo de restricción. ¿Qué sucede? Traficantes de personas, narcotráfico, políticos corruptos, porque así es como hay que decirlo, están utilizando armas y las están utilizando de maneras en las cuales se están violentando estos protocolos que se han creado para protegernos a personas como a ti y como a mí. Entonces, el alto riesgo es que lo que está sucediendo es que las rutas que están utilizando estos narcotraficantes y traficantes de personas son las mismas rutas y los vehículos con los cuales se están empezando a traficar distintos tipos de armas. Desde pudiera ser una bala hasta cuestiones que tienen que ver con armas bacteriológicas, armas como pudiera ser químicas y también nucleares. Doctor Ávila, ¿cuál es la diferencia o cuál es la diferencia de conceptos entre tráfico de armas y comercio o comercialización de armamento? Mira, básicamente se puede dividir en dos partes. Existen distintos tipos de regulación a nivel mundial y solo voy a mencionar dos como un ejemplo, aunque hay varios. Estados Unidos tiene una regulación que se llama ITAR y la Unión Europea también tiene una similar. Lo que esto quiere decir es, hay cierto tipo de armas que pueden tener un uso dual, es decir, usos de carácter civil y uso de carácter militar. Entonces, el ejemplo
lo voy a poner así de sencillo. El tipo de rifle que utilizan en el ejército, por ejemplo, Estados Unidos, el R-15, que es uno que sale en las películas hasta de Rambo para todo. Bueno, la versión que utiliza el ejército americano es una versión, vamos a decir, la especial, es el Ferrari de ese diseño. Y lo que se vende al público es, sin hacerle ofensa a los colegas de Volkswagen ni hacerles un comercial, es como esos pequeños vehículos que era el Beetle o el Volkswagen, el pequeño. Bueno, sí cumple con la función, pero no tiene todas las capacidades que tiene, por ejemplo, la versión militar. Dicho esto, hay incluso dentro de la versión civil y militar ciertos conductos y canales y maneras adecuadas en las que se puede comprar o no. Ya las versiones más complicadas o que tienen una mayor capacidad de destrucción se encuentran limitadas nada más incluso a los ejércitos de los países. Pero incluso dentro de los propios ejércitos hay armas que ni siquiera ellos tienen permitidos utilizar. Doctor Ávila, ¿se tiene conocimiento de cuántas armas están circulando de manera ilegal en este momento? Mira, es muy difícil, Irene, llegar a una cifra porque precisamente es algo ilícito, pero si tú y yo nos ponemos a buscar, por ejemplo, a los grandes fabricantes de armas de todo el mundo, que también por ahí están los suizos, no se quedan tan atrás, los noruegos, chinos y demás. Fíjate qué curioso, si nos ponemos a revisar en los estados financieros que publican oficialmente, algunas de estas empresas dicen que tienen un robo de su inventario, o sea, les robaron las cosas, una pérdida del 30%. Oye, yo conozco empresas que pierden el 5% y están fracasando, se vienen abajo. Entonces, esto llama la atención de, ¿y por qué con un 30% siguen subsistiendo? Bueno, es obvio. Algunos de esos empresarios están metidos y están fomentando incluso que se puedan estar vendiendo esas armas. No tienen el cuidado adecuado que se necesita para saber a quién se le está vendiendo, de qué manera, y sobre todo no hay ese seguimiento. Y lo más grave es que, por ejemplo, pueden estar utilizando a países que de repente no tienen un control adecuado. Y voy a poner un ejemplo, como puede ser México, que de repente México es un punto estratégico porque pues tiene la frontera con Estados Unidos, hay armas de Estados Unidos que entran fácil a la frontera mexicana porque no tenemos una frontera muy preparada o muy cuidada, y todavía si la frontera de México con el resto de Centroamérica, pues bueno, todavía es mucho más permeable, es más fácil. Entonces el tráfico de armas, Irene, no siempre se trata de, suponiendo que yo te lo estuviera queriendo vender a ti, no se trata siempre de yo vendiéndotelo a ti, pero de repente ese intermediario que tú y yo estamos utilizando para poder realizar eso. Aquí es donde el narcotráfico y el tráfico de personas entra y forma una parte esencial, porque ellos ya están con esas rutas, ya saben dónde las fronteras son más porosas y cómo se mueven. Otro ejemplo tiene que ver con exportaciones que se hacen del resto del mundo a África. Los controles que hay en el continente africano son muy bajos. Entonces, ¿qué sucede? Entran las armas hacia esa zona y después de esa zona son reexportadas las armas hacia Europa, Asia o el Medio Oriente. Es decir, entonces, que estos tres crímenes, por lo menos el tráfico de personas, el narcotráfico y el tráfico de armas, son crímenes que van muy de la mano, muy ligados entre sí. Así es, porque son como un virus que literalmente están subsistiendo el uno del otro y que sobre todo están subsistiendo de nosotros. Doctora Ávila, precisamente hablando de virus, durante la pandemia del coronavirus hay varios aspectos en el lavado de dinero o de delitos que tienen que ver con lavado de dinero que han surgido o han mutado de cierta forma. Llámese, por ejemplo, en el caso de las estafas electrónicas, hemos visto un incremento en las estafas electrónicas, hemos visto un incremento en los fraudes, hemos visto un incremento incluso también en ciertos aspectos del narcotráfico. Lo vemos diariamente en las noticias que quizás los gobiernos están más interesados o más ocupados, si se quiere, con el coronavirus, y no es que no le estén haciendo caso a este tipo de flagelos, pero los han dejado un poquito de lado quizás.
¿Cómo se ha comportado el negocio del tráfico de armas durante la época de la pandemia? Bueno, mira, es muy bueno el punto y desafortunadamente voy a tener que decir algunas cosas un poco fuertes, pero sé que hay un público maduro y dentro de eso déjame mencionarte que la primera acotación que quiero hacer en este ejemplo que voy a dar es: el COVID no es un arma de destrucción masiva. Esa es la primera. No es un arma biológica o bacteriológica, como mucho se ha estado diciendo. Sin embargo, sí tiene unas características muy importantes y ahorita voy a ir tocando todos estos puntos que tú me has dicho. Pero si tú te has dado cuenta, el problema del COVID es cómo nos ha afectado a todos. Empezó en China, pero ha afectado a todo el planeta. No importa aquí ni de qué posición social, ni de qué país eres, no importa si eres de la izquierda, del centro o la derecha, ha afectado a todo el mundo de manera indiscriminada. La primera parte que tenemos que entender es por qué el COVID no es un arma de destrucción masiva, porque si alguien lo hubiera diseñado con un arma de destrucción masiva, esa vacuna ya hubiera estado lista, no se hubiera visto afectado el país que supuestamente lo creó. O sea, siempre tiene una contrapropuesta, es decir, el que desarrolla ese tipo de armamentos tiene algo con qué contraatacar. Ahora, el problema, como tú estás mencionando, y aquí lo voy a ir tocando, es en esta parte de armas bacteriológicas y cómo los gobiernos, y tú lo has dicho muy bien, los políticos son muy pocos. Yo te diría que los puedo contar con los dedos de mis manos, que están interesados precisamente en este tema, y no solo por lo del COVID, sino desde antes. Hay una ignorancia brutal, y cuando lo digo así, lo estoy diciendo y busquen en la academia a qué me refiero por decir bruto, porque no es nada más en cantidad, sino la capacidad carente y de empatía de cómo nos han cuidado. Mira, tú afortunadamente eres muy joven, no te tocó vivir la parte de la Guerra Fría cuando estaba en el punto donde estuvimos así de que hubiera una guerra nuclear. Pero cuando se da ese momento, cuando por ejemplo estaba Kennedy con los problemas en Cuba y los misiles, hay una asociación de científicos que tienen una cosa que se llama el reloj del fin del mundo. Bueno, estábamos como a 6 minutos en ese momento que ya estaba a punto de explotar todo, a 6 minutos de que supuestamente llegara la medianoche y se acaba el mundo. Bueno, antes de que saliera el COVID justo en noviembre, no sé si recuerdas que usaron un dron para matar a un general iraní en otro país. Bueno, sí. Entre eso, más las pruebas nucleares que estaba haciendo el régimen de Corea del Norte, ese reloj que te estaba platicando, y eso sí nos afecta a ti y a mí, estaba a solo 90 segundos de la medianoche. Es decir, estábamos más en riesgo que cuando incluso se dio la época de los misiles en Cuba. Y lo triste de todo esto, Irene, es que los políticos, y lo digo de manera abierta, lo puedo decir tanto por los de México como los Estados Unidos, porque siendo ciudadano de ambos países tengo todo el derecho de poder hablarlo. No menciono otros países para no herir susceptibilidades, pero cada quien lo puede mencionar. En realidad, si tú te acercas con los políticos que deben de estarnos cuidando, no tienen ni la más remota idea de qué pasa con el tráfico de armas, no saben ni siquiera que es un arma bacteriológica ni biológica, y todo esto es muy triste porque durante esa época que te mencionaba del conflicto entre lo que era la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas y Estados Unidos, sí hubo un consenso internacional, incluso fíjate que en América Latina fuimos líderes a nivel mundial en implementar muchos de estos convenciones para evitar el tráfico de armas nucleares, de armas bacteriológicas, pero todo eso desafortunadamente se ha perdido. Entonces, estoy sincero, yo vivo con miedo porque veo esa falta de decisión de parte del gobierno. Sí, el COVID ha sido un tema que llama la atención, pero si en realidad los gobiernos hubieran seguido pendientes del tema de prevenir la proliferación de armas bacteriológicas, todos, incluyendo el gobierno de los Estados Unidos, pero todos hubieran estado preparados para este escenario. Pero como ya lo vieron muy lejos, ya se acabó la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, los malos ya se fueron, todo el mundo bajó la guardia y ya estás teniendo este problema. Entonces, esa falta de educación impacta en el otro punto que tú mencionabas. Las personas no estábamos listos para poder estar manejando nuestras actividades a través de computadoras. Sí lo usábamos que para ver películas, que para comunicarnos, pero no para el día a día.
la falta de educación de los gobiernos hacia el pueblo y del pueblo también con esto ha permitido que toda esta cuestión ahora de los ciberdelitos haya crecido a tal grado. Es más, mucho del tráfico de armas se coordina a través de lo que le llaman la dark web o la web oculta. Pero, ¿por qué estamos enfrentando esto? No hay una educación incluso a nivel de familia y a nivel de universidades y demás, donde se prepare a la gente en cuestiones de ciberseguridad de manera general. Por eso estás viendo este impacto. O sea, sí lo están viendo, pero todo esto se resuelve a través de educación. Pero el punto es que la falta de educación y preparación de todos los gobiernos es lo que en realidad nos ha traído a esto. Doctor Ávila, hablando precisamente bajo este punto que usted acaba de tocar, ¿qué nota le daría, si usted fuese profesor, por ejemplo, qué nota le daría a América Latina con respecto a el combate o la lucha contra el tráfico de armas? Si lo hiciéramos en una escala del 1 al 10, yo le estaría dando un 3. Y 3 porque, te voy a decir, hay muchos... Es muy complejo, pero quisiera sacarte los puntos de por qué un 3 de manera general. Primero, porque muchos gobiernos son gobiernos cínicos que tienen convenciones que han firmado, y te estoy hablando de convenciones que tienen ya más de 40 años firmadas. Pero entonces, están firmadas, tienen el mismo nivel de la Constitución, pero tú cuando has escuchado de jueces, juicios, aprehensiones y demás, escuchas de vez en cuando y misteriosamente son del grupo opositor, misteriosamente son de un grupo de narcotraficantes que no están muy aliados con el gobierno. Entonces hay un grado de cinismo brutal en muchos de los países. Incluso lo que hacen es toman y, por ejemplo, como en el tema de proliferación de armas de destrucción masiva, que el Gafi sacó unas recomendaciones especiales hace 3 años, que hicieron muchos países literalmente como en la computadora, a sus leyes solo le pusieron, copiaron ese nombre y lo metieron ahí en una parte de una ley, pero ni sabían cómo funciona, ni sabían de qué manera se tienen que prevenir, ni cómo se protege a la población, ni cómo se combate, ni cómo preparas a los jueces. Hay jueces que están saturados porque no conocen del tema y de repente les traen algo sobre esto de armas y cómo se puede mover las armas o el diseño. Y eso es súper complicado y no están preparados. Hay que entender una cosa muy importante, Irene. El tráfico de armas no es nada más físicamente, si quieres tú, la bomba o el rifle especial, sino también incluso el tráfico de armas se considera el diseño, es decir, hasta los planos. Cuando se intercambian entre partes que no son las que deberían de tenerlo, eso se considera tráfico. Por ejemplo, hay ciertos tipos de aceros y aleaciones especiales que son las que se tienen que utilizar para un armamento nuclear. Es decir, tienen que aguantar una cierta temperatura porque si no, entonces la bomba atómica no funciona. Pero muchos de nuestros países tienen esos minerales y no cuidan qué está pasando con ello. Entonces, el hecho de que no cuiden incluso la minería provoca y se vuelve parte de este tema del tráfico de armas, porque no es nada más el producto final, sino es con qué se hace. Personas que están comprando, por ejemplo, equipos médicos para hacer vacunas. Ahorita que está esto del COVID, eso es un riesgo que los países, mira, ni por aquí. Los aparatos con los cuales se desarrolla y se investigan vacunas son los mismos con los que se crean las armas bacteriológicas. Entonces, ¿qué sucede? Yo te puedo entender que hay grandes laboratorios, que no lo voy a mencionar para evitar un comercial, pero bueno, hay grandes laboratorios que son muy conocidos y entonces, ¿qué pasa? Las instituciones financieras ven, compran y ok, de acuerdo, están viendo cómo financian eso y se les hace claro. Pero hay muchas compañías que ahorita, que no son ni laboratorios reconocidos, que no tienen nada de experiencia, que están comprando eso. ¿Para qué? O sea, yo puedo entender que de repente tú y yo, por ejemplo, decidamos crear una empresa para crear vacunas, pero no nada más vamos a ser tú y yo, tenemos que traer médicos, hay que tener todo un grupo especial, pero entonces tendría una razón de ser, una lógica. Pero lo que están haciendo muchas de estas empresas es no tienen ni gente preparada, no conocen del tema y están comprando eso. ¿Por qué? Porque también al adquirirlo, adquieren algo con lo que se puede fabricar un arma.
Y eso también se replica para otro tipo de explosivos y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado y es precisamente este descuido que tienen los legisladores en América Latina, que puedes entrevistar a cualquier legislador, al que tú gustes. Señor, ¿usted sabe cómo se genera el tráfico para un arma nuclear? Para un arma, y la gran mayoría te va a contestar, ese no es mi problema, eso es de Estados Unidos, los del club nuclear, y es que nos hemos vuelto, Irene, insensibles al sufrimiento de otras personas. En realidad, por ejemplo, las armas que han usado en Siria, que ya llevan años en esta guerra, que están destruyendo, pues bueno, ya nada más, si no nos es que nos hemos vuelto insensibles. Y es que ese dolor ajeno es lo que a mí me preocupa, porque es lo que me puede estar pasando a mí, a la familia, y por eso te decía, el COVID es un ejemplo de lo que puede hacer un arma de destrucción masiva. Todo lo estamos padeciendo, todos estamos siendo afectados. Pero bueno, disculpa que me haya yo extendido. No, muchísimas gracias, más bien súper interesante esta explicación. Para finalizar, doctor, ¿usted cree entonces con la conversa, con lo que hemos conversado hasta este momento, que en la nueva normalidad, en esa nueva normalidad de la que todo el mundo habla después de la pandemia, entonces incrementen los riesgos de tráfico de armas precisamente por la venta de estos equipos y de estos artilugios que se utilizan también para la creación de nuevos armamentos? Correcto, viene en aumento por lo que tú indicas, pero también por los descuidos que hay de parte de los gobiernos al no tener un plan específico que esté atacando esto. Hay ahorita una preocupación en donde de repente hay que mover ciertas mercancías, voy a ponerlo así, y muévelo rápido porque no hay comida en esta parte, no hay papel de baño aquí, no hay, estoy poniendo un ejemplo. Y entonces empieza a haber un gran movimiento de mercancías y no son supervisadas tan a detalle como usualmente lo son. Entonces, no solo es lo que tú indicabas, sino que también hay un incremento del comercio para poder tratar de ayudar a la población. Pero al no haber un plan estratégico de parte de todos los gobiernos y a nivel mundial de cómo actuar en unión, pues bueno, está precisamente fomentando que se esté dando mucho esto. El tráfico de personas ha aumentado muchísimo durante esta época. También el propio tráfico de armas por ese descuido del cual estamos platicando. Doctora Ávila, encantada de haberlo tenido estos minutos con antilavadodinero.com. No será la última vez. Muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias también por su explicación. Conversábamos con Alberto Ávila, es líder estratega de Innovating Politics y director de Coloquio Práctico, en donde asesora consejos de administración, alta dirección y empresas financieras y comerciales transnacionales para impulsar el negocio a través del cumplimiento. También es especialista en prevención de lavado en procesos políticos y electorales. Nosotros de verdad agradecidos con usted y con su tiempo. Ha sido un privilegio para mí y un saludo a todo el público de Antilavado. Para antilavadodinero.com, Irene Mejías.